¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión más del taller de historia que estamos viendo. Gracias al Yucatán Country Club. Saludo a todos los socios, a todos los que nos ven en Mérida. Ya estamos en diciembre, ya estamos ya se siente el ambiente navideño. Ya aquí mismo en el club tenemos nuestro arbolito, todo lo demás. Ya estamos cerca de las posadas. Y aunque hay que cuidarse, porque todavía esto no ha pasado, aunque estemos en semáforo verde, que estemos aquí, que toda la República, que solo va a California, o inclusive ya ni ella, hay que cuidar. Sabemos perfectamente bien de que son cuestiones políticas en la mayoría de los casos, y que aunque hay mucho menos contagio, porque hay más vacunados, la pandemia está aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que no nos vaya a pasar como ha estado pasando en Europa, ¿okay? Y hay algo que lamentar. ¿Okay? Entonces, sigámonos cuidando, sigámonos manteniendo la sana distancia, tratando de no ir a lugares masivos, cerrados sobre todo, y pues que sigan disfrutando, que para mí es un honor de este taller. Saludo también a toda la bellísima República Mexicana, en el caso de la República, pues a la Ciudad de México, que constantemente nos manda saludos, todos los amigos de la Ciudad de México, Guadalajara, que no falla, Mazatlán, ¿okay? Siempre he dicho que es un bello puerto de Mazatlán, donde estuve algún tiempo por allá. Tenemos también a Aguascalientes, ¿okay? Tenemos también a Pachuca, que nos saluda desde el bellísimo estado de Hidalgo, donde está Tula, ese complejo antiguo que sigue siendo un gran misterio para los estudiosos. Saludamos también a Puebla, la ciudad de Puebla, Veracruz, que nos saluda también siempre, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, nos manda saludos desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Tijuana nos manda muchos saludos también, siempre saludos a Tijuana, muchos saludos a los amigos de Tijuana. Y en el extranjero, Camarillo siempre está presente, efectivamente está presente, y saludos mucho a los amigos de Camarillo, que los aprecio mucho sus palabras, a los amigos de Houston, de Toronto, y también de otras partes del mundo donde nos ven, ¿okay? De Bonn en Alemania también hay mexicanos que nos han escrito, Colombia, Ecuador, en fin, como siempre hemos dicho, saludos a todos, un gran abrazo virtual, ¿okay? Y un honor. Algunos han dicho que es un honor ver estos cursos. Para mí el honor es mío que el Yucatán Country Club me tenga la confianza de explicarles todo esto, y es un gusto poder compartir con ustedes todo esto, porque siempre he pensado que mientras más personas sepan la verdadera historia de México, podemos cambiar para bien nuestro país. Porque si no lo sabemos, el país va a seguir como no nos gusta que esté. Vaya. Bien, pues hoy vamos a ver entonces la rebelión de la Acordada y el saqueo del Parián. ¿Qué fue eso de la rebelión de la Acordada y el saqueo del Parián? Vamos a empezar. En primer lugar, la Acordada. ¿Qué es la Acordada? La Acordada era un lugar, un edificio que se encontraba en el pleno centro histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo, que era una guardia, era algo así como una especie de guardia nacional, una especie de soldados, pero más que como soldados, como policías, pero armados, que cuidaban, entre comillas, el orden de la Ciudad de México. Y le llamaban Acordada porque había sido fundada desde la época colonial por un acuerdo entre el virrey y el ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces acordaron crearlo, y de ahí vino la palabra acordada. Era la Acordada, ¿okay? Que era un grupo de gente armada, policías, que mantenían el orden público, ¿okay? Y el Parián era un mercado gigantesco que se encontraba en un mercado cerrado. Era, como diríamos, una plaza comercial, un centro comercial como lo hay en todos lados, en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Mérida, en Puebla, en fin, Guadalajara. Un local le llamaríamos plaza o centro comercial, cerrado. Se entraba ahí y podías encontrar de todo un poco. Encontrabas desde telas, desde comida, desde mercado, carnes, pescado, de todo, inclusive hasta veneno. Ahí puedes encontrar hasta sus venenitos, ¿no?
se llamaba el Parián y estaba exactamente era un edificio grande en medio, nadie lo vio, no hay fotos, pero hay las maquetas en medio de lo que es la plancha, la explanada del Zócalo. Hoy en día estamos acostumbrados, las generaciones que estamos todavía caminando por este mundo, a ver el Zócalo sin nada. O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo al Zócalo de la Ciudad de México así, en blanco, o sea, plancha, bueno, digo, que a veces hay los plantones, que hay conciertos, que hay que hay exposiciones, que de zapatos, que de esto, que lo otro, pero es una plancha, no es que estén allá, son temporales, o sea, no hay nada. Pero nos vamos hace 80 años, en la época de nuestros abuelos, y no sé si alguien vivirá de esa época, pero había jardines. El Zócalo tenía palmeras, tenía árboles, había jardines. Lamentablemente, la mole de cemento ha ganado a la Ciudad de México, y eso es algo terrible. Pero había jardines. Y antes de esos jardines, había estatuas. Estatua de Carlos IV, el caballito, que hoy está en el complejo de Manuel Tolsá, allá muy cerca del Zócalo. En su primer lugar estuvo ahí. El Zócalo famoso, ¿okay? Ahí estuvo, por eso se le llama Zócalo, porque se quedó el Zócalo, se iba a construir una estatua y nunca se construyó, pero quedó el Zócalo, o sea, el basimento, Se me ha olvidado algo. Y el Parián estaba desde la época colonial, es de lo más antiguo. Ya después, ya en la época de Santana lo van a quitar, lo van a destruir, y ya van a construir estatuas allá. Bueno, pero era un edificio que había estado todo el periodo colonial, ¿ok? Y era un lugar no precisamente muy higiénico, porque era un lugar que, como estaba abierto, ahí dormía mucha gente, ahí dormía la canalla andrajosa y hambrienta. Y si no dormía adentro, dormía en los alrededores, porque el Zócalo no era como lo vemos hoy en día, ¿eh? O sea, era un lugar sucio, era un lugar en donde la gente que no tenía dónde dormir ahí dormía. Y obviamente, si no tenía casa donde hacer sus necesidades, no había baños públicos como hoy, los hacían ahí. O sea, era otro estilo de vida. Bueno, pues el Parián era ese mercado que estaba en medio de la ciudad. Y en ese mercado, precisamente, estaba un montón de gente que iba a comprar. La mayoría eran los ex esclavos que habían tenido antes en lo colonial, o lo que se llamaba antiguamente criados, que iban, ¿ok? Porque se los ordenaba el patrón o el amo, ¿ok? Pero sobre todo lo que más había era esa canalla andrajosa y hambrienta, como les decía en esa época. ¿Y por qué se le llamaba así? Canalla era un apelativo que se decía en México a la miseria de la miseria. Los que no tenían oficio ni beneficio ni hacían nada, y además eran súper miserables. Andrajosa porque vestían así, con andrajos, ¿okay? Y hambrienta porque pedían mendrugos de pan y podían vender a su madre con tal de tener un mendrugo de pan. Claro, ahí está la famosa frase que dice: el hambre tiene cara de hereje, ¿no? Pero bueno, ¿por qué había tanta miseria? O sea, desde la época colonial no, ¿ok? Hubo mucha miseria por la guerra de independencia, porque creó muchos huérfanos que se quedaron sin padre y crecieron y no tenían que hacer, y muchas viudas que se quedaron sin nada. Entonces, esos huérfanos y viudas, desde 1810 hasta 1828, pues habían crecido y habían multiplicado, ¿okay? Eran los famosos hijos de la calle, como le llamó Luis Buñuel en aquella película del cine de oro mexicano de gran importancia en esa época, Los Olvidados. Eran los olvidados. ¿Los olvidados de qué? De la guerra. Los parientes que sobrevivieron a la guerra, pero que sus maridos, papás, hermanos o hijos los mataron en la época de Morelos o de Hidalgo. Entonces, se quedaron sin nada, absolutamente sin nada, la familia, y eran los que pululaban por allá. Entonces se vendían al mejor postor, la prostituta, el asesino a sueldo, todos esos estaban por allá. Y eso lo sabía Poinsett, no en balde, y hacía varios años que vivía en México. Y lo sabían también los que habían vivido en la Ciudad de México, Zavala, Lobato y todos los que ya han mencionado. Por lo tanto,
a esos van a agarrar para hacer lo que se va a llamar la rebelión de la Acordada y el saqueo del Parián. ¿De qué se trataba esto? La mañana del 1 de diciembre de 1828, el día que iba a tomar posesión Manuel Gómez Pedraza, quien se preparaba desde su casa en Tacubaya. Tacubaya en ese momento se encontraba fuera de la Ciudad de México. Era una colonia de buena posición social, vivían allá gente importante, de dinero, pero fuera de México, estaba en las afueras. Había que ir en carruaje hasta llegar a la Ciudad de México. Pues mientras Gómez Pedraza se preparaba y estaban allá los que lo estaban vistiendo y felicitaban, lo clásico, señor presidente, empezaba la barbería mexicana al más no poder. En el centro de México, especialmente en casa de Poinsett, se preparaba el golpe desde muy temprano. Desde las 4 de la mañana se preparaba el golpe. ¿Cuál era el golpe? Soliviantar a esa famosa canalla andrajosa y hambrienta, para que a su vez soliviantaran a la Acordada, que al fin de cuentas era gente del pueblo, eran soldados, y entraran a saquear al Parián. ¿Cuál era el objetivo? Que el Parián estaba formado en su mayoría, es decir, los dueños de los comercios eran españoles, porque hasta este momento, con todo y el odio que les habían fomentado por conducto de Poinsett, los españoles estaban, dentro de cabe, más o menos tranquilos acá, los que se habían quedado. Unos sí se habían ido, pero otros se habían quedado. Y tenían sus tiendas allá, sus comercios. Así como vamos a alguna plaza y vemos que está Gucci, que está Zara, que está esto, que está lo otro, algo así. ¿Ok? Nomás que obviamente tomando en cuenta tiempo y espacio de esa época. Bueno, pues la canalla andrajosa y hambrienta fue soliviantada por personajes que Lucas Alamán les da nombre y apellido. Y estos personajes que van a empezar a soliviantar porque dormían allá, la canalla dormía allá, y les van a dar lana, e inclusive según Alamán, hasta armas, o sea, cuchillos y pistolas, van a ser Lorenzo Zavala, José María Lobato, el ex jesuita Mora y otros nombres que ponen menos conocidos, que va a empezar a decir, oye, mira, ahí están los españoles, ellos están explotados, por eso estás así, por culpa de ellos son los culpables de que tú estés vivas acá, mira cómo están tus hijos, mira cómo están, son ellos los malos, toma, mátalos, agárrate todas sus cosas y mátalos. Y lo mismo empezaron a conquistar a la Acordada. Ustedes son soldados, están aquí al lado del Parián y defienden a los explotadores, defienden a los malvados. Recuerden la conquista, recuerden todo lo que hicieron, cómo destruyeron. Malditos españoles, gachupines, perversos, desgraciados, perros, gatos, chivos, bueyes, que los acaben, desgraciados. Y empieza a soliviantar. Y cuando va amaneciendo y va el sol, ya la gente estaba sí, maldita. Y cuando llegan a abrir sus puestos, ya la Acordada estaba molesta. Pues sí, están ahí para abrir sus puestos, nosotros aquí como guardias, unos bolepios, ellos en cambio, mira eso. Y toda la multitud que rodeaba el Zócalo ya estaba armada y mentando y diciendo palabras, desgraciados, gachupines, maldita, y todo lo demás que se podía decir, Entonces, los comerciantes tienen temor porque ven que hay una situación que se está dando, y lo que hacen van a cerrar. Eso provocó todo. Al cerrar, ¡no se escondan! Y entonces la canalla andrajosa y hambrienta, muchos armados con palos, piedras, pistolas, cuchillos, que les habían dado el grupo de Poinsett, ¡hombre, los perros! Pero la Acordada, en vez de meter el orden, como también ya estaba caliente y también ya le habían fomentado este odio, la Acordada se une con ellos, con la canalla andrajosa y hambrienta. Por eso es la rebelión de la Acordada. Y como la Acordada sí tenía armas, lo que llamaríamos en esa época de alto calibre, la Acordada entonces rompe las puertas, rompe las rejas, los candados, todo, y entran. Adentro estaban todos, ¿okay? Y entran, ¿okay? Lucas Alamán lo equipara, no fue tanto, ¿verdad? Pero lo equipara a lo que hicieron los dantonistas en las matanzas de septiembre en las cárceles de París en 1792.
en donde la gente entró, la canalla, la multitud, la plebe, la masa amorfa, anónima, puede hacer todo. ¿Por qué? Porque es eso. No razona como persona, sino como masa. Ya no son, ni siquiera son pueblo ya. Llega a ser una masa y obviamente, ¿okay?, se escudan en el anonimato. Entonces entran, pero acompañados de la cordada, y vénganos a tu reino. El saqueo y la matanza de españoles en el Parián. ¡Ah! Matanza. ¡Ah, maldito perros! ¡Vaya español, gachupín! En menor escala se repite la matanza de españoles que había pasado casi 20 años antes en la Londres de Granaditas en Guanajuato. En menor escala. Pero además que saquean. Saquean todo. Y la cordada disparando a diestra y siniestra, pero a favor de los sublevados. Para este momento, Pedraza ya estaba yendo camino a la toma de posesión. Pero cuando está entrando a la Ciudad de México por la garita de San Cosme, le informan lo que está pasando. Que hay una rebelión tremenda. Y efectivamente las calles de México estaban, lo que es el centro histórico, estaban como si fuera una guerra. Se oían los balazos. Y entonces Pedraza, bueno, pues yo no voy a ir así. Que Victoria ponga orden, él es el presidente. Pero Victoria no iba a poner orden. En primer lugar porque no le interesaba. Y en segundo lugar porque Victoria ya no estaba ahí. Y en tercero porque Victoria probablemente haya pensado que si alguien tenía que poner orden, fuera Pedraza. En resumidas cuentas, Pedraza no va a llegar al centro histórico de México, a lo que hoy es el centro histórico, porque la multitud ahí, y ahí por la garita de San Cosme veía todavía correr a la gente, cargando algunas cosas, como no lo reconocían bien. En aquel entonces no se conocían muy bien las caras de los políticos porque no había imágenes, solamente los muy cercanos los conocían. Correr ante él, y la familia de Pedraza se asusta. Ay, no, Manuel, no vayamos, nos vayan a matar. Sí, no, papá, mejor no. Sí, que Timur. No. Y como no había orden, entonces Pedraza, decide volver a Tacubaya porque esto no hay seguridad. Y entonces, cuando ya le informan a Poinsett que Pedraza había retrocedido y que Victoria ya no estaba, y que estaba agarrando el camino a Veracruz porque lo único que quería era llegar a Perote, entonces le dice a Zavala: Don Lorenzo, es el momento. Entonces sacan a Guerrero de su guarida. Guerrero estaba ahí con ellos, nadie lo menciona porque no era digno de mención. Es que Guerrero y la carabina de Ambrosio, y eso es una pena porque es un personaje importante de la historia de México, pero en ese momento Guerrero y la carabina de Ambrosio eran lo mismo, era un mueble más. Y lo traían y lo llevaban y lo subían a todos lados. Entonces jalan a Guerrero y vámonos. Como él sí era conocido, Guerrero sí era físicamente conocido, porque además era muy alto, y lo conocían porque les dije en la clase pasada que el pueblo sí lo quería. Lo ven y cuando sale, Don Vicente, viva todos nosotros. Bueno, es más, los que asaltaron el Parián gritaban, Lucas Alamán dice que gritaban: ¡viva Guerrero y Lobato! ¡Viva lo que yo arrebato! Otro autor habla que dicen: ¡viva Zavala y Lobato! ¡Viva lo que yo arrebato! Cualquiera de los dos pudo haber sido. El hecho es que estaba armado un San Quintín. Y entre esa multitud, custodiado por el grupo del Rito Nacional Mexicano, o sea, el Partido Americano, Guerrero lo van a entronizar como presidente. Y ante la ausencia de Pedraza y la ausencia, o sea, había ya un lapsus. El presidente saliente no estaba y el entrante tampoco. Pues ahí está, ya lo ven. Y entronizan como presidente de manera fraudulenta y legítima a Vicente Guerrero. Y dirán ustedes, y Pedraza no reclamó nada. Aquí vean la cosa. Pedraza era un hombre también inteligente, pero no tenía los tamaños. Y cuando se enteró que Guerrero ya estaba ahí, rodeado de la cordada, rodeado de sus soldados y rodeado del Partido Americano,
se dio cuenta que no había nada que hacer. Y entonces Pedraza agarra a su familia y se va a Veracruz, donde agarra un barco para refugiarse en Estados Unidos. Pedraza no defiende la legalidad de su triunfo, dejándole el camino libre al fraude, a lo ilegal, a lo ilegítimo, que era Vicente Guerrero. Y por eso ven ustedes que en la línea de presidentes aparece como Vicente Guerrero como el segundo presidente. Y sí lo fue. Sí lo fue. De hecho lo fue. Pero fue un presidente totalmente ilegítimo. Se había cometido el primer gran fraude electoral con costo de vidas humanas, de sangre y de saqueos en lo que hoy sería llamado el centro histórico de la Ciudad de México. Y esto lo promovía nada menos y nada más que el embajador de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, con la complicidad de Valentín Gómez Farías, de Lorenzo Zavala, de José María Lobato y de otros más. Eso sí, muy interesante saberlo. Muy interesante. Y saber de qué calaña eran todos ellos. Porque en la historia de México le dan muy duro a don Lorenzo. Sí, sin embargo, tienen como héroe a don Valentín. Don Valentín era un mentecato. Valentín era un traidor a la patria, como lo vamos a también a comentar en su momento. Él estaba trabajando para Estados Unidos. Y él tuvo mucho que ver en la entrega de Texas a Estados Unidos. Y sin embargo, de don Valentín nadie dice nada. De don Lorenzo sí. Y don Lorenzo, sus restos están en país extranjero. Mientras que don Valentín, para mí, inmerecidamente, descansan en el Panteón de Dolores, en la famosa llamada Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Por Dios, si hiciéramos un conteo de quiénes están enterrados en esa rotonda famosa, yo creo que más del 50% eran una bola de traidores. Pero como sus amigos eran los gobernantes, los ponían ahí. En fin, pero eso es un comentario personal. Bien, vamos entonces a continuar. Guerrero toma posesión y evidentemente se borra todo lo que se había hecho, se repliegan los pedracistas, porque obviamente ya Guerrero había tomado el poder, vuelven los masones yorquinos al poder, que fuertemente, para un periodo que supuestamente era de 1828 a 1832, que eran los 4 primeros años, que es por el cual fue electo Manuel Gómez Pedraza. Claro que la idea americana era que se quedara más tiempo. Sí, se religiera y entregara todo. Bueno, obviamente la tensión estaba a flor de piel en el ambiente mexicano. Y era importantísimo y muy importante que se empezara a trabajar en base al programa que tenía Poinsett, el programa americano, y el programa del Destino Manifiesto. Era ya empezar a trabajar ya sobre eso. Es decir, empezar ya a adueñarse del país o de pedazos del país. Ya no había que esperar más. Guerrero era el hombre. ¿El hombre para quién? Para ellos. Que empezara con esta tarea. Okay. Y lo primero que va a hacer Guerrero, obviamente no salió de su cabeza, porque no podía salir. Y no estoy denostando a don Vicente, simplemente estoy diciendo la verdad. El decreto totalmente draconiano, y Guerrero no era así, y se nota aquí la influencia total de Poinsett, el decreto de expulsión de los españoles de todo el territorio nacional. No se podían llevar nada, se les expropiaba todos sus bienes y solo se podían ir con lo que tenían puesto. Es un decreto draconiano, o sea, terrible, que no va coherentemente con el carácter bondadoso, bueno y tranquilo de don Vicente Guerrero. Se ve que solamente lo firmó, el decreto no lo hizo él. Pero el decreto salió a luz. Se les concedió un plazo de una semana para abandonar el país. Tenían que irse desde donde estuvieran hasta Veracruz y de ahí agarrar un barco. ¿Y saben qué terrible fue esto? Porque los empresarios, al menos
el 80%, todavía empezaba la clase criolla a ser empresarial, eran españoles. Les expropian sus bienes y sus comercios y sus tierras. En manos del gobierno es a la inversa del que el rey Midas. Todo lo destruye. Y todo se va a destruir. Pero no solamente se destruye el comercio y la empresa naciente mexicana, que va a tardar casi un siglo en recuperarse con Porfirio Díaz, y luego la revolución la va a volver a destruir, sino que además, lo más triste, lo humanamente inaceptable, la separación. Porque al quitarles todo, al único al que le costeaban su viaje para que se fueran de México era el español. Pero la esposa ya no era española. ¿Y los hijos? ¿Y cómo me voy con mi marido si no tengo dinero? Ya me quitaron todo. ¿Saben cuántas familias separó este draconiano y terrible decreto de Vicente Guerrero? Pero no nos lo dicen. Pero esto era un triunfo para Poinsett, porque evidentemente esto va a disgustar terriblemente a los españoles, a España y al rey Fernando. Y como disgusto, el rey Fernando, apoyado en la Santa Alianza, va a mandar una expedición que la propaganda que se va a hacer aquí en México fue para reconquistar el país, pero no fue eso realmente. Fue más que nada para castigar la felonía que le estaban haciendo los mexicanos. Malos hijos, así les decían en España. Y es cuando manda a Isidro Barradas, el famoso en 1829, a Isidro Barradas, él lo manda a Veracruz, pero lamentablemente un ciclón lo manda hasta Tampico, y en Tampico el ciclón lo derrota. Guerrero había mandado a Santana para que lo combata. Santana lo medio combate, pero realmente el que derrota realmente a Barradas fue el ciclón, que le atacó en Tampico, y Barradas se retira. Pero era, si pudiéramos ver, estar de invisibles, entrar a un túnel del tiempo y estar en lo que la historia no escribió, y estar junto a Poinsett cuando supo todo esto, seguramente que Poinsett estaría muerto de risa, porque todo le estaba saliendo. España se molestaba con México. España mandaba a una armada que era derrotada por el tiempo, no por Santana, pero que en México el Partido Americano promovió a Santana, diciendo que él lo había derrotado y había evitado la reconquista. Por Dios, la armada española que trajo Isidro Barradas no trajo ni 2,000 hombres. ¿Cómo vas a reconquistar México? O sea, era una, si ponía que hubiera sido una reconquista, era una fumada muy verde del rey entonces, ¿ah? Entonces, de plano que entonces el rey estaba re mal. No era una reconquista como nos han machacado nosotros en los libros de texto. Era como una especie como de castigo a la felonía, una ofensa. Voy a ir a dar tu merecido, pero a ti, gobierno, no al país que yo lo reconquiste, por Dios. Sin embargo, se manejó desde esa época y se sigue manejando, se sigue repitiendo que era una expedición de reconquista. Y esa mentira se ha dicho tantas veces que, como decía Voltaire, una mentira dicha miles de veces, la gente lo cree, y cuando lo cree se convierte en verdad. Entonces, pero Barradas fue derrotado. Y aquí lo único que sirvió fue poner en la palestra pública a Santana, que hasta este momento, si ustedes se fijan, no lo he mencionado, no lo había yo mencionado. Ahorita lo menciono, porque era un X más. Había ayudado a Poinsett y lo había hospedado, pero hasta ahí. Pero políticamente Santana no había figurado, ¿eh? Es la primera vez que va a figurar. Y como le van a hacer promoción para hacer creer a los mexicanos que era una reconquista, y que no el ciclón, no el viento, no el tiempo, no el temporal, no la lluvia, no el mar derrotó a Barradas, sino Santana se lo creyó. Y si no se lo creyó, fingió creerlo. También él tenía sus intenciones, que ya sabemos cuáles eran: llegar al poder. Después, bueno, la cosa estaba fea para México. Okay. Se empieza entonces, si antes se manejaba la palabra Business of Mexico, ahora las cartas que están en la Universidad de Texas, en Austin,
de Poinsett y de Zavala y de todos estos personajes, ya hablan de The Business of Texas. La mira era Texas. Y viene la siguiente. Guerrero da entonces una plena libertad, ¿okay?, de que entren un montonal de colonos americanos a poblar Texas, porque Texas estaba despoblada. Eso fue un error gravísimo de los gobiernos virreinales. No poblar todos los territorios que tenía el norte de la República. La población se concentró en México para abajo, el Bajío, por ahí. Pero arriba de Monterrey ya casi todo estaba. Chihuahua eran aldeas, ¿ok? Sonora un desierto, y más arriba más. Y Texas estaba así. Entonces va a permitir, Guerrero, que entren las famosas caravanas de colonos americanos para que vayan entrando. O sea, era otra parte. Por eso la palabra que Poinsett habla en clave, ni tan en clave, es The Business of Texas. Poinsett inclusive empieza a trasladarse constantemente a Texas, donde junto con Zavala compran un rancho para ahí hacer la logia y desde ahí empezar a jalar a los colonos nuevos y a los mexicanos pocos que vivían allá. El rancho que Poinsett va a tener con Zavala se llamó Zavala Poinsett, que es Poinsett, ¿sí? Luego lo van a cortar de nombre y le van a llamar Zavala Point, pero era Zavala Poinsett porque ahí vivían los dos. De hecho, se puede decir que el segundo de a bordo de Poinsett era don Lorenzo Zavala, un personaje inteligentísimo, pero quizá para nosotros hoy en día equivocó sus miras, se admiró demasiado, se enloqueció con Estados Unidos y pues hizo lo que hizo, ¿ok? Obviamente todo el grupo de masones va a rodear a Guerrero. Guerrero nombra a Zavala secretario de Hacienda. Muy importante esto. Secretario de Hacienda. Lo había nombrado primero gobernador del Estado de México y luego secretario de Hacienda. O sea, Zavala manejaba los dineros. Poinsett lo manejaba a él, diciéndole cuáles eran las leyes, porque había que localizar. Si algún español se había escondido, había que localizarlo y sacarlo, porque no era un destierro, era una expulsión. Te voy a expulsar. Entonces hubo, no lo quiere reconocer, pero una persecución de españoles en la época de Vicente Guerrero. Claro, se dice en la época de Guerrero porque él era el presidente, pero realmente era Poinsett el que hacía todo esto, porque había que eliminar para cuando vengamos nosotros. Nosotros tenemos que tomar algo parecido cuando vino la independencia de Cuba. Los americanos eliminaron a los españoles de ahí, ayudaron a los cubanos y luego ya venimos nosotros y toma todo y se quedaron hasta que vino la época de Castro. Algo así querían hacer acá. De hecho, era lo que estaban haciendo. Guerrero es la época en que le pide consejo a Zavala. Guerrero mismo se declara, y tenemos las cartas, de hecho yo en el libro para el que le interese, que se llama Poinsett, Historia de una gran intriga, del maestro José Fuentes Mares, te pone facsimilar las cartas en inglés y su traducción al español. ¿Okay? De Guerrero a Poinsett, de Poinsett a Clay, ¿okay?, de Poinsett a Burke, o sea, todos esos personajes que tenían que ver con el business de Texas. Y las de Guerrero a Poinsett son verdaderamente patéticas, hasta vergüenza da. Por Guerrero se declara incapaz para gobernar él solo. Dice una de las cartas así, porque me las perdí para decírselas: necesito de sus luces, sin usted no valgo nada. Que un presidente te diga eso. Pero aquí viene la cosa: ¿sabía Guerrero lo que era ser presidente? Sería una buena pregunta. ¿Lo sabría? ¿Quién sabe? A lo mejor no tenía ni idea de cuál era su puesto en todo este borlote que está armando. Una carta que es muy terrible, la han ocultado mucho los que han endiosado a Guerrero y lo han convertido en el consumador de la independencia. ¿Okay? Es la carta terrible que le manda a Poinsett cuando Poinsett estaba en Texas y le pide: vuelva, por favor, vuelva. ¿Okay? Es un caos mi gobierno sin los consejos de usted.
regrese, y aquí viene lo triste, le dice, quiero ofrecerle y nombrarlo rey de México, pero venga para que yo lo nombre. Vean la idea. Guerrero presidente no sabía que era eso y quería nombrar rey, porque era la idea. Guerrero no quería nombrar rey de México a Poinsett. Qué terrible. Pero lo más humillante es la contestación de Poinsett, donde le dice, tiene usted alrededor a varios compañeros, entre ellos a don Lorenzo Zavala, que es su secretario de Hacienda. Yo iré en el momento que considere oportuno. Y en cuanto a su ofrecimiento, y aquí viene la parte humillante, le agradezco sus intenciones, pero no me interesa ser el rey de un atajo de indios incultos. Prefiero seguir siendo el embajador de la potencia americana. Y para más humillación, y para que cenen mal, les haga mal su cena, no es cierto. Guerrero le dice, perdone usted mi atrevimiento, pero me arrodillo ante usted y beso sus reales plantas. Por favor. Qué asco. Y eso lo hacía, no la traición de Guerrero, no la ignorancia. La ignorancia. Con esas cartas podemos darnos claramente cuenta que Guerrero no entendía que era la República. No entendía que era ser presidente. Porque hablaba de un rey, que era lo que él conocía por tradición desde hacía siglos. Y le ofrecía esa corona, nada más que a Poinsett. Y el otro estaba en lugar de decir, no, gracias. Tú eres un perro, pero yo soy el bueno. Y el otro decía, me arrodillo ante usted y le beso sus plantas, o sea, sus pies. Ahí están las cartas. Las originales en la Universidad de Austin, en Texas. Y las facsimilares en el libro de José Fuentes Mares, Poinsett, Historia de una intriga. Nunca lo van a encontrar en un libro de texto. Porque no quieren decirlo. Porque Guerrero es un prohombre de la historia mexicana. Pero si se supiera esto. Y hay más. Pero como yo ya me molesté, ya me indigné solamente contarles esto, vamos a dejarlo hasta aquí, porque no sé qué puede pasar. No es cierto. Pero vamos a proseguir la próxima semana con el desgobierno de Vicente Guerrero. Pues muchas gracias por esto. En verdad, les deseo que olviden por el momento esto y cenen bien y luego lo analicen. No les va a hacer mala cena. Pero nos vemos el próximo lunes. Además, piensen que estamos muy cerca de Navidad y que pues gocemos de nuestros arbolitos y de nuestra iluminación. ¿Ok? Feliz resto de este lunes y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muy buenas noches.